Hola ciudadanos tributarios, soy Claudio Pardo y hoy día 27 de diciembre vamos a hablar de las políticas tributarias y económicas que quiere tratar el gobierno de Kast en el año 2026. Y vamos a ir directo al grano, y es que creemos que nosotros no deberíamos concentrarnos en las contribuciones, no es algo realmente impactante para la economía ni para el bolsillo de los chilenos. Lo que realmente tendría más impacto para que el Estado se financie, y eso va a ser el tema de hoy, es que baje el IVA. Y esto es medio contradictorio porque esta conversación, hablando con Falco Producciones, con César que está acá conmigo, decíamos, oye, los hospitales no tienen recursos, todo, entonces debería tener más plata el Estado. Y lo que les voy a explicar ahora es súper contrario al sentido común, de que para que el Estado tenga más plata debe bajar el IVA. Y además les voy a demostrar con un número bien básico que si no lo baja, igual las personas van a tener una propensión a no pagar IVA, por lo menos los profesionales que entregan boletas de honorario, porque comparativamente no hay por dónde perderse entre meter una boleta de honorario versus facturar con IVA. Entonces técnicamente no tiene ningún sentido. Y para eso les voy a mostrar primero, voy a hacer una pequeña historia del IVA, porque la propuesta que yo estoy haciendo es que baje un punto porcentual nada más, no es una cosa drástica, pero creo que por aquí, ese camino es por donde debería resolverse el tema de que la economía se reactive. Y vamos entonces ahora con la historia económica tributaria. Voy a mostrarle acá en la pantalla que en el año 74, cuando se creó el IVA, ¿cierto?, la tasa era de un 20%, imagínense, hoy día da un 19%, era más alta. En el año 88, previo al término de gobierno de Pinochet, era de un 6%. Esta es la época de los Chicago Boys, 6%. O sea, imagínense ustedes un auto, en vez de pagar un 19% más cuando se lo compran, se lo compraran un 6% más. O sea, es una diferencia abismal, sería mucho más barato, pero también generaba un problema. Era tan bajo el IVA que el Estado estaba desfinanciado, ¿ya? Entonces lo que estoy proponiendo ahora es volver a la tasa que tenía el IVA el año 90, entre el año 1990 y 2003, el IVA fue de un 18%, un punto porcentual menos, ¿ya? Y lo que les voy a contar es algo que los técnicos le llaman la curva de Laffer. ¿Qué es la curva de Laffer? Se lo voy a mostrar con unos números bien básicos, digamos. La curva de Laffer dice así, dice, si el año 74, como ven acá en la pantalla, ¿ya?, lo voy a agrandar bien para que se vea, ¿sí?, la tasa era de un 20%, el año 88 era de un 6%, el año 90, 18%. Si el Estado vendía 1 millón de pesos, las personas intercambiaban en venta 1 millón de pesos, el Estado recaudaba 180, el 18% de ese 18%. El año 2003 hasta hoy, el año 2025, ¿cierto? Acá, voy a ponerlo aquí, para que se acuerden cuando lo vean. Esto es muy simple. Si hasta hoy sube un punto porcentual, fíjense que recaudó el Estado 10 pesos más. 10 pesos más que van a salud, que van a pensión garantizada universal, a todos estos lugares. Entonces, si el año que viene, y este es el dilema que tienen habitualmente los economistas tributarios, dicen así, si el Estado mantiene 19% de este millón de pesos, va a seguir recibiendo 190.000 pesos, ¿ya? Lo mismo. Pero si lo baja a un 18%, el temor que tiene es que si mantuviera las ventas, la gente sigue comprando y vendiendo por 1 millón de pesos, en vez de recibir 190.000 pesos el Estado de IVA, de impuesto recaudado para financiarse, va a recibir menos, 180.000 pesos, y el déficit va a empeorar. Pero ¿qué dice Laffer? Laffer dice, este economista norteamericano, dice, si usted baja el impuesto, también la evasión baja. Porque mientras la tasa, la moralidad de los impuestos es más alta, la gente dice, pago impuestos y estos tipos ni siquiera los gastan en el Estado, ¿cómo yo voy a estar financiando? Entonces dice, el Estado da una señal de que llegó un gobierno liberal y va a hacer una política popular, ¿cierto?, para llegar a toda la población, donde le va a bajar los precios a la gente. Y al bajar los precios a las personas, ocurre una reacción
que la gente ahora no le conviene declarar impuestos, le conviene comprar. Y eso es lo que está puesto acá en este cuadro, ¿cierto? Donde yo había puesto antes, si en 2026 Kast llegara a un acuerdo político transversal, bajar el IVA para reactivar la economía, un puro punto porcentual, un puro punto. Y en vez de mantener las ventas en 1.000.000 de pesos, que bajaría la recaudación a 180. Como va a bajar la evasión, si subiera solo un 10%, o sea, de 1.000.000 a 1.100.000, el Estado recibiría 8.000 pesos más, como pueden ver acá en la columna. O sea, la recaudación del Estado podría ser más con una pequeña variación. Y eso es, por lo tanto, la propuesta que yo creo que ayudaría a lo que me decía César, tan preocupado que estaba de cómo los hospitales públicos no tienen plata. Y no tienen insumos, no es que no tienen plata. O sea, claro, quizá. Sí, de hecho me contaban que la misma enfermera, a veces de su remuneración y de sus cosas, compraban a veces un gas a apósito o algo como para poder seguir atendiendo. Yo lo encontré deplorable, la verdad. Así es, pues efectivamente que las personas utilicen en los servicios públicos sus sueldos para mejorar la calidad de la salud, yo creo, es gravísimo. Y eso, por eso es tan interesante estos temas tributarios y económicos, de que nosotros decimos hay que hacer lo contrario de lo que alguien pensaría. En vez de subir los impuestos o quitar las contribuciones, eso no tiene impacto. El Estado necesita más recaudación, y para tener más recaudación, lo que dice la FED es que cuando uno baja los impuestos, cuando ya son muy altos, ¿cierto? Cuando son muy bajos no. Cuando son muy muy altos, las personas evaden, y hoy día todos saben que hay aproximadamente un 20% de IVA que está siendo evadido. Y la propuesta, si quieren bajar la evasión, bajen la tasa. Es bien simple. No cobren tanto IVA, digamos. ¿Ya? Sí, a mí me hace sentido porque, en el fondo, el que paga el IVA siempre va a ser el usuario final. Claro. El empresario o el trabajador, o sea, el que fabrica o el que genera el servicio, el IVA es una resta y suma de sus ingresos con sus egresos, y él lo tiene considerado dentro de sus costos y todo. Pero el usuario final, la señora Juanita, digamos que siempre lo ocupamos de ejemplo, es la que al comprar el pan paga el IVA y no tiene devolución de nada. No. Entonces, si bajamos la tasa, si baja el IVA, obviamente también me van a bajar los precios de las cosas que uno adquiere, y por ende voy a tener, entre comillas, mayor poder adquisitivo, voy a poder comprar más, y cerrando el círculo, el Estado va a recaudar más porque yo compré más. ¿Es así o no? Así es, exactamente. Uh-huh. Y además va a ser una invitación a que te formalices. Porque al final del día, lo que estamos llamando ahora siempre la formalidad es la legalidad. En cambio, hoy día muchas personas pueden llegar al límite. Esta señora Juanita no tiene recursos ni siquiera para pagar con IVA, y va a tener una tentación a actuar informalmente. En el mercado informal. Claro, que es lo que pasaba en las ferias finalmente. Por eso a las ferias le pusieron una IVA especial, solo a ellos, sí, pero, a los feriantes. Eso, y que sea con tarjeta y todo eso. Tú sabes para dónde va a ser. Ahora, vimos delante un ejemplo de la diferencia entre los impuestos y primera y segunda categoría, que sería re bueno darle la vuelta de nuevo. Ah, claro. Porque cómo se compone el pago de impuestos, cómo se calcula. ¿Te parece que veamos la tabla? Por supuesto. Justamente cuando partimos sugerimos que el gobierno de Kast baje el IVA un 1%, y además vamos a demostrar ahora matemáticamente para los profesionales que emiten boletas de honorario que siempre dentro de la formalidad, al final del día igual no van a recaudar IVA, no van a pagar IVA. Por lejos no les conviene. Y es una cosa matemática, y como les digo, es lo que le llaman esto de la economía, tiene un nombre, economía de gestión, creo que se llama en el mundo tributario, de que economía de opción, sí. Cuando tú puedes ahorrar impuestos por las opciones tributarias que tienes. Economía de opción. Y a veces la gente no lo habla mucho porque cree que es como tabú, como hablar de economía de opción. Sí, porque la gente tiene posibilidades tributarias y puede decir ponerse en un lugar u otro, porque hay ciertas zonas grises. Como cuando uno es un profesional y tiene que decir si por sus servicios, por ejemplo audiovisuales, como lo que estamos grabando hoy día, emites una factura o una boleta de honorario. Y voy a mostrar por qué,
Si no pagan, no le... porque si trabajan, perdón, por lejos a ustedes les convendría emitir boleto de honorario y no factura. Y aquí lo voy a explicar como le expliqué. Estábamos hablando con César recién. Yo le decía a César, mira, si tú emites boletas de honorario, acá este cuadro está aquí, por 1,5 millones de pesos brutos mensuales, en enero, febrero, todo el año, ¿ok? Estas son las ventas brutas, es decir, incluyen el impuesto, ¿ok? Tú llegas a un trato, dicen, ok, señor TVN... Es el total de mi boleta, digamos. Claro, tu boleta bruta, con impuesto adentro. Porque tú... Es decir, ¿cuántos tus servicios te llaman? 1,5 millones por grabación, ¿ya? Aprovechamos hacerle publicidad a César de Falco Producciones, falco.cl, métanse. Realmente, bueno, él no está grabando, así que qué mejor publicidad que el producto de una persona. Así que tú, César, le dices, yo te facturo 1,5 millones, como dicen informalmente, 1,5 millones mensual, listo. En boleta. En boleta. Y esa es la columna D. ¿Ok? Vamos a ponerle color. Va a ser bien color hinche, pero vamos. Color verde. ¿Ok? Igual que un semáforo. Lo verde es lo que me conviene, lo amarillo es lo que no me conviene, en este caso, en este ejercicio. ¿Ya? Sé que hay mucha casuística acá, pero ya lo vamos a explicar. En cambio, también te puede decir la empresa, pero César, nosotros acá en el canal de televisión NN, facturamos nomás, si que tienes que emitirme factura. Claro, correcto. Pucha, ya, no quería, pero bueno, voy a emitir la factura. En ambos casos, el monto bruto de 1,5 millones, en honorario, y en la columna que al ladito lo estoy marcando, el mismo 1,5 millones. Pero ¿qué ocurre? Esta es la economía de adopción tributaria que es muy intuitiva y yo creo que todo el mundo debería manejarlo para nivelar las desigualdades sociales. Si ustedes facturan con IVA, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que el líquido que les va a llegar a ustedes es sin IVA, ¿ya? Entonces, en resumen de cuentas, el ejercicio que estamos haciendo ahora es que el monto, quitándole el 19%, es 1.260.000. Es decir, este 14,5 que está la retención de boleta de honorario este año, va a subir ahora en enero, unos días más, le dejó solo líquido 1.310.000. Y este mismo 14,5, el Estado lo guarda, ya esta retención, para después calcularle en abril su global complementario. Listo. O sea, sí, pero que hay algo básico, que es lo que te explicaba adelante, que yo como segunda categoría, yo en abril recupero estos 2.279.476 y si yo facturo y pago el IVA, ese monto me lo come el Estado y yo no recibo absolutamente nada de eso. Claro, o sea, tuviste en el clavo. Esto fue lo interesante de esta conversación que teníamos esta mañana, era que del 1.310.000 líquido de honorario, siempre quédense pegados en la fila verde, en la columna verde, perdón, el global fuiste guardando en tu declaración mensual, el formulario 29, ¿cierto? Que del IVA, 180, perdón, de IVA y de honorario, las retenciones, tienes los dos declaraciones mensuales, fuiste recaudando 189, que además impuesto interno te lo reajusta por IPC, pero no lo vamos a tratar ahora. Entonces, en cambio, con el IVA, el mismo 1,5 millones que está aquí marcado, ¿cierto? Te quedaste con menos caja líquida, con 1.260.000. O sea, con honorario te quedabas con 1.310.000, con IVA 1.260.000. Eso es lo que queda en el bolsillo. En tu bolsillo. Exactamente. Acá es al bolsillo, hombre. Al bolsillo. Entonces, el IVA fue 2.39 cada mes que fuiste pagando y toda esta plata se fue para la PGU, o para la salud, o para el fondo se fue al Estado. ¿Cuánto suma eso? Esto suma, o sea, en el fondo tú le aportaste al Estado 2.873.000. Ya, o sea, puro IVA. Casi 2 meses de mi tarifa mensual se fue para el Estado. Claro, y uno cuando a veces ve videos tributarios de los argentinos dicen, trabajo 12 meses y le pago 6 meses al Estado. Lo que hacen los argentinos es esto. ¿Ok? Dicen, toman el IVA que pagan en su boleta, toman la retención de su sueldo que no recuperan. Y eso, nuestros amigos argentinos como que le ponen más emoción que nosotros. Y lo tienen muy a piel. Sí, tienen muy sensible. Y es porque hace bastantes años ellos son muy educados los argentinos y han educado a la gente en darse cuenta y exigirle al Estado, ¿dónde está mi plata? Show me the money, como dicen los gringos. Entonces tú pagaste en IVA 2.800.000,
por la misma factura de 1,5 millones cada mes. Ujú. En cambio, voy a borrar ahora acá, la retención que tú fuiste pagando 189, 2.279.000 pagaste. ¿Ya? Que esa fue mi retención. En retención. Entonces vamos a dejar el IVA que pagaste, ¿cierto? Y vamos a volver ahora a honorarios. Entonces, en honorarios, si yo sumo el millón 3, ¿cierto? Líquido que tú fuiste recibiendo, ¿ok? Tú como usuario, como contribuyente, mejor dicho, ante el Estado, tú recibiste una base imponible de 15.720.524. Esa fue mi ganancia anual. Claro, tu base imponible o tu renta líquida imponible que le dicen. Eso eres tú ante el Estado. Esos 15 millones son los que yo tuve en mi bolsillo durante el año. Así es. Ya, ok. ¿Vale? Y también hay reajustes que no lo voy a tratar ahora, pero la idea es esa. Entonces, ¿qué dice el Estado? Dice, ok, el Estado va y hay unas tablas que en impuesto interno se llama el cálculo del global complementario, ¿ya? Para personas naturales, que son los del artículo 52 de la ley de impuesto a la renta. Y esta tablita rara... vendría siendo lo que se conoce popularmente como segunda categoría. Lo que pasa es que segunda categoría es cuando tú eres un trabajador, te retienen de tu sueldo. Es primera categoría, pero como honorario. Ah, ¿no es primera categoría factura y segunda categoría boleta? No, porque al final del día, voy a decirlo de una manera simple, Sí, segunda categoría siempre se refiere al trabajador que la empresa le retiene los impuestos y no tiene que hacer nada, básicamente. Que es gran parte de los chilenos. Tú que eres empresario, emprendedor, tú tienes que emitir boleta de honorario. Y está el global, digamos, y calcular cada año la diferencia. ¿Y yo como Falco puedo emitir tanto boletas como facturas? Los honorarios son tú como César, Ya, ok, persona natural. perfecto. Las empresas facturan. Ujú. Entonces, en este caso, Shakira no debería facturar. Claro, Shakira da boleta. Debería dar boleta de honorario. Ya, ok, sigamos. Mira, se me acaba de ocurrir, qué buen ejemplo lo voy a usar. Yo creo que fue un error su canción. Claro. Debí haber dicho. Las mujeres boletean, no facturan. Eso, las mujeres boletean. Ya, ok, sigamos. Ya. Ahora, siempre recuerden que el dilema entre honorario y factura siempre es cuando es capacidad intelectual. Porque cuando es producción de cosas, es factura, no hay vuelta. Pero los que estamos en el límite, que damos servicios, ¿cierto? La actividad económica es intelectual. Ya, entonces volvamos al tema de aquellos que tienen actividad económica intelectual y le estamos diciendo que mejor boleteen y no facturen. ¿Ya? Tiene beneficio y costo también, porque en este caso esto llega directo a ti como persona natural. ¿Ok? Sí. En cambio la empresa está protegida por otros temas cuando Sí, factura, correcto. pero no lo vamos a tratar. No, y la bancarización y todo Etcétera. eso es mucho mejor Sí, por lejos facturar. factura. Por lejos. No entendemos. Así que sí, en este caso Shakira sí tenía razón, porque el volumen de venta que genera esa mujer, me imagino, debe ser bastante grande. No sé. Entonces, ya. Pero en el caso estamos hablando ahora de todos los emprendedores chilenos que han dejado de trabajar y tienen que decir si emiten boleta de honorario o facturan. Les digo, boleta de honorario. ¿Vale? Y ahora, volvamos. Tuviste una renta líquida anual de 15 millones de pesos, ¿cierto? Que está acá. ¿Sí? Y recordemos que le pagaste al Estado mensualmente una suma de 2,2 millones. Y esa plata está guardada, como en el chanchito, está guardada en el chanchito Estado. Está esperando. Listo. ¿Y qué hace el Estado? El Estado hace esto. Se va a este link que está acá, que les mostré hace un poco atrás, y mira, dice, ya, ¿dónde estás tú en el global? Los 15 millones de pesos están en este tramo, entre 10 millones y 24 millones. ¿Ya? ¿Cómo se lee esta tabla? Voy a ir de a poquito. Vamos a explicar la tabla global. ¿Ya? ¿Puedes agrandarla aún? Por supuesto. Vamos. Ahí. Por ahí se ve mejor. Sí. Esto dice así: si tú ganas 10.901.628, tú eres una persona exenta. Esta tabla de global tiene su historia política, y yo siempre la repito porque me marcó. Alessandri, cuando propuso subir los impuestos mientras más ganaba, que es esto de acá, el gobierno de Alessandri padre, 1920 y tanto, estamos hablando de la cuestión social de esa época, le hicieron un golpe de Estado y tuvo que arrancar Italia. ¿Ok? Y se quedó gobernando Ibáñez del Campo. De esa época esto. ¿Ok?
Esto, el impuesto a la renta, a diferencia del IVA, mientras tú ganas más, pagas más. O al revés, si tú no ganas nada, tuviste una renta menor a 10.901.000, no pagas. Entonces la tasa que está acá es cero, exento. ¿Ya? O sea, en el fondo, voy a dividirlo por 12 para que se hagan una idea de algo más razonable. 10.901.000, 628 dividido por 12. Una persona que está recibiendo ingresos por 908.000 pesos al mes está exento. La tasa es cero. Más del 60%, me imagino, de la población, probablemente. La población, claro, no paga su impuesto a la renta. A la renta. Por eso el que más aporta, pero ese mismo 60 sí compra con IVA. Y por lo tanto aporta por el otro lado. Por eso el IVA es el mayor recaudador que tiene el Estado. Exactamente. Entre el IVA y la renta deben ser como un 80% de lo que recauda el Estado. Por eso la gente habla del cobre y todo, digo, sí, pero lo que recauda es la actividad económica de Chile. Chile es un país que compra y vende mucho. ¿Ya? Sí, y mejor no mencionemos el impuesto a los combustibles que... No, porque efectivamente esos impuestos, además de ser recaudadores, son correctivos. Lo que buscan es que tú dejes de usar los vehículos, que dejes de contaminar, porque todo el mundo se enferma, producto de tu actividad. Pero eso es un tema bien interesante para otro tema. Es para otro capítulo. Sí. Pero volvamos acá. Entonces, recordemos que tú recaudaste 15 millones, entonces tú estás en el tramo 2. Y esto se lee así. Cuando alguien te pregunte, ¿qué tasa de impuesto pagas tú? Tú pagas un 4% de tu renta. ¿Vale? Pero como explicábamos antes, hay que restarle este número al lado, este número extraño que todo el mundo dice, esa cuestión rara que... ¿Y de dónde salió ese número? Ahora lo voy a explicar. Primero voy a mostrar cuál es el impuesto que tú deberías pagar. Si tú recibiste 15 millones, que está en el tramo 2 acá, entonces tu impuesto es de un 4% de esos 15 millones, ¿cierto? Lo multiplico por los 15 y le resto, cantidad a rebajar, 436.065,12. O sea, tú debes pagar 192.000. Pero como ya te habían retenido 2.200.000, ¿se acuerdan? Correcto. Este 14.5, entonces tu devolución se calcula súper intuitivamente. Tu devolución es los 2 millones que tenía menos lo que deberías pagar. Los 192. O sea, te van a llegar 2 millones al bolsillo en tu renta de abril. Te van a depositar en tu cuenta corriente 2 millones de vuelta. Te decís gracias, don César, por su retención, pero ahí está la plata. Ahora, tu pregunta, 436.000, ¿dónde salió? Así que voy a poner la devolución aquí, ¿ya? Para que recuerden nada más. Lo voy a poner abajo del impuesto pagado para que lo reservemos acá al lado. Esto es lo interesante. Ese número raro, lo que decía en ese tiempo Alessandri y todos los economistas de esa época, imagínense, hace 100 años atrás, decían, como la persona va a ir pagando más impuestos, tiene que pagar por el diferencial nomás. Es decir, si César, tú recibiste estos 15 millones en un año y está exento hasta 10 millones, o sea, ¿cuánto es tu renta líquida? ¿Cuánto sobra sobre el tramo 1? Sobran 15 millones, tengo que restarle los 10 millones, 901.000, 628. Entonces, ¿me equivoqué? 10 millones, 901. No, está bien, eran 4 millones y algo. Está bien. Entonces, realmente, lo que paga impuesto es tu renta, es lo que sobrepasa lo exento. Entonces, la diferencia entre los 10.901.000 y los 15.720.000 que realmente tuve en el bolsillo. Claro, este número que tú recibiste, le resto lo que está exento, que es ese número. ¿Ok? De acá. Y el impuesto va solamente en esos 4 millones. Esta tasa va solo sobre esa. Solo sobre los 4.816.000 o 18, no alcanzo a ver. Claro, 896. Entonces voy a calcular el 4% de ese diferencial y me da el mismo número. Ya, 192.756 de impuesto global complementario o impuesto de la renta a pagar. El real final, digamos. ¿Vale? Entonces, esos 436 fracción que punto 12, lo hace impuesto interno como para no darse toda esa vuelta y decir al tiro, esto es lo que le tenéis que restar a tu puesto. Claro, o sea, cada vez que una persona diga, uy, yo tengo un sueldo de 2 palos, 3 palos, lo multiplica por 12, tiene que descontar lo que la empresa le retiene, le aplica la tasa y le resta la cantidad a rebajar. Yo sé que es una vuelta un poco larga, pero al final del día la gran moraleja de todo este cuento es que para los profesionales que están hoy día trabajando, asesorando, en este caso les conviene por lejos tener boleta de honorario, ¿ya? Porque el impuesto que pagan es mucho menos
se fijaron bien antes, el que facturaba pagó IVA, ¿cierto? No tiene IVA de compra porque da servicio, así que todo ese IVA lo pagó y no tiene renta, no tiene adelantada la renta, digamos. Correcto. Así que básicamente esto reafirma de que es conveniente, como haciendo como el cierre, de que el Estado, ¿cierto?, que está acá, podría, este gobierno liberal que asume en marzo de 2026, debería repensar, retomar el IVA del 18%, bajar un punto porcentual, y esto podría ayudar a que la economía se reactive, porque al final del día, usando los términos del economista de la curva de la FED, con tasas altas, a un profesional le conviene más dar honorarios que pagar IVA. Y por lo tanto, por eso el Estado no tiene plata para financiarse. ¿Ya? ¿Ya? No sé cómo te sonó esto. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta diferencia? No, que obviamente como profesional a uno le conviene tener la boleta de honorario siempre y cuando sean servicios. Claro. Usemos nuestro intelecto, digamos, porque si yo fabrico, si yo hago no, algo, muebles no, es con IVA. sea, sí o sí tiene que ser con el Claro, IVA. claro. Ahora, eso de bajar el 1%, yo lo entendí perfectamente. O sea, si tenemos menos IVA, nos baja todo y yo al tener la misma cantidad de dinero y cosas más baratas, puedo comprar más. Algo básico. Claro, claro. Ahora, estamos hablando de un 1%, que en un kilo de pan no se nota. Pero si estamos hablando que en las grandes compras y ventas que hace el país, es obviamente mucho más significativa esa diferencia de un 1%. Un 1% del precio de un auto al de, como te decía, el kilo de pan. Claro, lo sienten mucho más. Y a diferencia, si te fijabas bien, la tabla del lugar complementario, cuando lo estábamos mostrando, esta tabla es bien ejemplificadora, porque las personas que ganan 10.901.000 pesos al año están exentas. Sin embargo, en el IVA nadie está exento. Sí. Yo no puedo decir, voy a comprar un kilo de pan y no hay un sistema que diga, usted es un contribuyente que está menos de 10.901.000, por lo tanto no pague IVA. No se puede hacer ese análisis. La renta sí lo puede hacer, porque la renta, como es un impuesto anual, te da tiempo de calcular. El IVA, como es inmediato, no tienes tiempo de hacerlo. ¿Te fijas? Entonces, estos dos grandes impuestos que son los que mueven la economía chilena no tienen iguales características y por una cosa práctica no se puede. Ahora, aparte del 1%, y yo creo que por ahora ya tendríamos que tenerlo en otro capítulo, ¿cuál es tu opinión como experto en el IVA diferenciado? Suena populista o no, pero el que el medicamento sean, los libros sean con un IVA diferente o sin IVA. ¿Cuál es tu opinión como experto ante esa situación? Porque, claro, o sea, le da un beneficio a la ciudadanía al rebajar en este momento un 19% a los remedios, que ya sabemos que son súper carísimos todos. Pero, ¿qué gana el Estado con eso? Sí. Pero eso, como te digo, creo que es para un próximo capítulo, por la hora que ya estamos casi finalizando. Sí, porque efectivamente yo también creo que es populista eso. Yo creo que el problema de fondo que tiene Chile y el mundo son dos grandes problemas que no se tratan. Y aunque suene medio sociológico lo que voy a decir ahora, es lo que te mostré esta mañana. Este tema de la ¿cómo se llama? La expectativa de vida de las personas, ¿ya? Que te está, no sé si puedes proyectar la pantalla. Sí, voy al gráfico. De lo que tú me dices, ¿eh? ¿Está el gráfico? Sí, ya, sí, que se fue, parece. Pero acá, si tú ves la expectativa de Chile, Estados Unidos, Chile y Rusia. Estados Unidos... Esa es la expectativa de vida según el año. Claro, o sea, si tú, vámonos a la guerra civil norteamericana, acá, en el año 1964, Estados Unidos, Chile y Rusia tenían la misma expectativa de vida, que era en torno a 32 años. De acá. ¿Ya? ¿Sí? Sí, correcto. El año 1864, o sea, estamos hablando la guerra del Pacífico, si algún niño está viendo esto, así cerca de esa época, digamos, ¿eh? Pero desde el año 1900
y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, la expectativa de vida de estos tres países, Estados Unidos, Chile y Rusia, se disparó hasta, como ustedes pueden ver, los 70 años de vida que está acá. ¿Ya? Incluso cerca de los 80 años de vida. Chile tiene mejor expectativa de vida que Estados Unidos. Nosotros nos morimos de mayor edad. O sea, Chile se muere... Estamos en los 80 y algo. 80,7 años versus Estados Unidos, que a los 79,1. Y los rusos se mueren a los 71 años también. Esto es previo a la guerra con Ucrania, en 2019. Hace mucho frío. Claro. Entonces, si te fijas bien, ¿qué va a pasar con estas personas que no están trabajando? ¿Ok? Por lo tanto, no tienen ingresos y por lo tanto no pagan impuestos. Y esta es pura PGU. Aquí está, pura PGU. Ahí también hay un tema político y no sé qué tan económico. Es que el cálculo de la AFP, de la vida de los chilenos, yo creo que está sobredimensionado. Yo creo que claro, fue cuestionado que más de 100 años. Creo. Sí, o sea, no. y nadie llega. Entonces ahí también sí, se le podría poner el cascabel al gato, pero sabemos que está complicado. Claro, pero yo creo que ese es el tema. ¿Dónde pongo el IVA? ¿Pero es un tema de IVA o un tema de que el Estado no tiene plata porque la gente no está trabajando, está jubilándose, vive muchos años y no aporta al Estado? Ese es un dilema ético que está hoy día, que muchas personas están cuestionándose qué hacer. No, y a nivel mundial, en el fondo, cada vez hay menos juventud, va a haber menos fuerza laboral. Claro. Y cómo se va a mantener el Estado y la vejez. Sí, claro, de una humanidad que no sin niños, con mascotas, ¿cierto? Con otro tipo de familia. ¿Cómo suplen ese afecto, claro, de la familia? Sí, con robótica que está ahora, inteligencia artificial. Yo creo que ese es el tema. Y además, ¿con qué calidad de vida? Porque pronto nos vamos a jubilar. ¿Y qué vamos a hacer en la casa si no nos contratan? Yo creo que aquí va algo... Si la salud sigue avanzando, algo va a pasar. Así que finalmente, bueno, para ir cerrando, ojalá tenemos la expectativa como ciudadanos tributarios y financieros de que el gobierno de Kast, que asume en marzo, el tema de las contribuciones, este es un pequeño aporte, no sea realmente el tema, sino que el tema sea rebajar el IVA. Y aunque seamos los pocos que tenemos voces en el mundo tributario, en el mundo liberal, que hagamos sugerencias, creemos que esto puede ser un aporte para el país y para todos los ciudadanos, especialmente las personas más desposeídas. Así que espero les haya gustado y también le agradezco a Falco Producciones. Nos estaremos viendo, espero, en un par de semanas más. Así que nos vaya muy bien. Muchas gracias.